Buenos días. Bienvenidos. Ya casi estamos terminando este tiempo de Primera de Corintios, esta epístola tan retadora. Y hoy es el final del capítulo 15, es un capítulo largo y me hizo pensar en qué debería ser en nosotros el Evangelio. O sea, sí, nosotros venimos todos los domingos, escuchamos el Evangelio, algunos han hecho hasta cursos de qué es el Evangelio, la vida centrada en el Evangelio. Pero ¿qué ha hecho eso en nuestras vidas? Y Pablo se toma todo el capítulo 15 tomando un error que cometía la iglesia de Corintio, que había algunas personas, algo que decía el domingo pasado, que decían, no hay resurrección. Su pensamiento griego, filosófico, les hacía negar la resurrección. Y ellos decían, sí, yo acepto el Evangelio, pero la resurrección no me parece. El problema está que si tú le quitas al Evangelio le quitas la resurrección, no tienes Evangelio. Y yo el domingo pasado les comentaba que para mí, sé que aquí no hay creyentes, espero, que dicen yo no creo en la resurrección, pero sí hay creyentes que dicen, o por lo menos lo viven de decir, yo creo en el Evangelio, pero no creo en la oración, por eso no oro. O yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. Es casi como decir soy creyente, pero no creo en la Biblia. Somos el pueblo del libro. Y Pablo empieza a desarrollar un argumento para que entendamos, para que la iglesia de Corintio pudiese entender es que sin resurrección no hay evangelio. Porque la idea de la resurrección no es solo agarrar y decir, sí, yo creo a un nivel, digamos, intelectual, yo acepto esta información y digo que es cierto, pero sigo mi vida. Eso debería cambiar tu vida. De hecho, creer en la resurrección debería ser algo que cambie tu vida. Te haga un cristiano diferente, con un tipo de vida diferente. Que lo que tú hagas sea diferente, aunque sea el oficio, la profesión o el rol más común y por decirlo de alguna manera mundano, tú lo hagas diferente. Y estaba pensando que nosotros nos deberíamos ver, nuestras vidas se deberían ver como la de Charles Gordon. Él fue un soldado, era un militar, no era un ministro, no era un pastor, no era un misionero, era un soldado. Su misión era servirle a Inglaterra, y estoy hablando del siglo XIX. Y les voy a leer algunas cositas de cómo él se veía, cómo lo veían otros a la luz de su comprensión del Evangelio y de la resurrección. Dice así: el general Charles Gordon, conocido a veces como Gordon el Chino o Gordon de Khartoum, es un ejemplo notable. En su libro que habla sobre la reconquista de Sudán, Winston Churchill definió al general Gordon como un hombre indiferente a la desaprobación de los hombres y a la sonrisa de las mujeres, a la vida cómoda, la riqueza o la fama. Pero estas palabras vienen directamente del propio Gordon, quien escribió: cuanto más ve uno de la vida, más siente que, para librarse del naufragio, tiene que marcar el rumbo en la estrella polar. Es decir, en pocas palabras, vivir solo para Dios. Y no prestar atención jamás a los favores o a la sonrisa de las personas. Si Dios te sonríe, ni la sonrisa ni la desaprobación humana pueden afectarte. Dice un poco más, hablando sobre la historia de él: el cruel rey Juan de Abisinia, en un episodio anterior, le preguntó amenazante: ¿sabes, Gordon, que si quisiera podría matarte ahora mismo? Soy totalmente consciente de ello, Majestad, repuso Gordon. Si es vuestra real voluntad, podéis hacerlo ahora mismo. Estoy listo. ¿Cómo? ¿Listo para morir? Por supuesto, siempre estoy listo para morir.
Entonces, ¿mi poder no le aterroriza?, preguntó el rey atónito. En absoluto, contestó Gordon. Y el rey se marchó perplejo. Tras la muerte de Gordon, John Bonner, un amigo escocés, escribió al hermano de Gordon diciendo: lo que uno notaba de inmediato y lo que siempre me sorprendió fue la manera en que su vínculo con Dios gobernaba todos sus actos y su manera de ver la vida. Nunca he conocido a nadie que como él pareciese soportar, como viendo al invisible. Concluía que Gordon parecía vivir con Dios y para Dios. Cuando tú llegas a entender el Evangelio tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, los primeros versos, y lo llegas a entender la resurrección tal como él la describe en los versos siguientes, hablando de la semilla que tiene que morir, de que tenemos que nacer como una nueva criatura, y tal como lo termina cerrando en el capítulo de hoy, tu vida debería ser transformada a ese nivel. Que la gente diga: es que parece que a este no le importa ni la fama, ni la riqueza, no le importa nada, solo le importa la aprobación, vivir para Dios. Eso es la única aprobación, esa es la única cosa que llena su vida. Así debería ser la vida de un creyente que ha entendido la resurrección. No se trata de que yo les haga un examen y diga: a ver, saquen una hoja, escriban qué es la resurrección. Y ustedes escriben y yo digo: ah, sí, entendieron el concepto, bien, están aprobados. El entendimiento de la resurrección, de la gracia de Dios, del Evangelio, se va a ver en tu vida. Eso es con lo que Pablo cierra este capítulo 15. Y quiero invitarles a que leamos 1 Corintios, capítulo 15, los últimos versos 50 al 58. Ahí está en pantalla. Y Pablo empieza diciéndoles, cerrando su argumento: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias, muchísimas gracias, Señor, porque venciste, Señor. Porque ya la muerte no tiene poder, ha sido vencida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta realidad sea algo que moldee tanto nuestras vidas, que moldee tanto nuestros corazones, nuestro carácter, nuestro pensamiento, que eso se refleje en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa esperanza de ser transformados, de ser cambiados, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. El Evangelio, la resurrección, debería ser un tipo de verdad, una verdad, o mejor dicho, para ser más exacto, debería ser la verdad que por la gracia de Dios
transforma tu vida. Eso es lo que debería ser y eso es lo que tú deberías tener presente al pensar en la resurrección. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Él está diciendo, hey, miren esta verdad, miren esta realidad. Esta realidad es esto y debería producirte esto por la gracia de Dios. Ese es básicamente el recorrido de este pasaje, de este argumento. Así que quiero hablarle de tres cosas. La verdad, que tiene toda una realidad y que debería, por gracia, producir en ti un estado, un tipo de vida totalmente transformado. Entonces, lo primero es con lo que Pablo empieza diciendo: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es una verdad del resultado de la gracia de Dios. Y suena sencillo, pero lo cierto es que nos cuesta entenderlo. No sé ustedes, quizás ustedes son más santos que yo, pero a mí me cuesta entender eso. Y se los digo por un par de ejemplos. Podemos pararnos y decir, sí, yo entiendo eso, lo incorruptible puede ser, no puede estar con heredar lo corruptible, no, necesitamos ser incorruptibles, la herencia solo es para aquellos que están en lo incorruptible, los que tienen que ser transformados. Podemos repetir esta verdad, aprendernos este pasaje, pero todavía nos sigue costando, o todavía me sigue costando abandonar pecados. Todavía me sigue costando vivir 100% en el Espíritu y decir, no voy a vivir en lo corruptible, no voy a vivir en la carne. Todavía nos cuesta. Y ahí nos empezamos a decir, sí, es muy fácil. Para muchos es muy fácil decir, yo te creo esto, pastor, yo le compro esta idea, yo la escribo, la declaro, me gusta. Pero ¿qué pasa cuando miramos el corazón? ¿Seguimos valorando más lo corruptible que lo incorruptible? ¿Sigue siendo para mí más importante el trabajo, los bienes materiales, satisfacer mi carne, satisfacer mis deseos, buscar la aprobación de lo terrenal, o sea, lo corruptible? ¿Sigue siendo esas realidades en mi vida? Pablo está diciendo, no puedes avanzar en la vida cristiana hasta que puedas entender esto. Este es el punto clave. Y él dice, miren esta verdad, que implica entender y aceptar la resurrección, la salvación. Si tú no has entendido que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, que tienes que volverte incorruptible, que tienes que vivir para esa esperanza, no estás creyendo de manera correcta. Y más aún, tienes una esperanza que no tiene un cimiento firme. Pablo les está diciendo, esa es la verdad del Evangelio. No puedes, yo no puedo, y para mí ha sido una lucha y fue muy duro entenderlo y sigo todavía intentando entenderlo, intentando vivir en eso. Yo tengo que dejarme transformar totalmente. Ustedes tienen que dejarse transformar totalmente por Dios. No pueden vivir pensando, yo puedo tomar estos elementos del Evangelio, especialmente los que me gustan, porque eso es un pensamiento muy moderno, muy postmoderno, de creer que la fe es como ir a un supermercado donde hay muchas cosas y yo voy tomando lo que me gusta. Entonces, como a mí no me gustan los vegetales, yo nada más paso por la sección de carnes, de charcutería. Como a mí no me gustan las frutas, yo nada más compro gaseosa, si no compro jugos y listo. O entras y compras todo lo que hay y vives todo eso, o no tienes el Evangelio.
Y Pablo les termina diciendo a esta gente que estaba creyendo que podían tener solo lo que les gustaba del evangelio y aquello con los que no les gustaba, lo querían poner a un lado. Les dice, miren, lo que ustedes creen que pueden rechazar es lo medular, lo central. Porque yo no sé en qué manera estás tú articulando, viviendo tu fe. Pero si estás dejando por fuera la realidad de que necesitas ser transformado totalmente y que vas a tener que abandonar todo lo que tiene que ver con el mundo, con la carne, con sus pasiones. Si no has entendido eso, no estás entendiendo verdaderamente el evangelio. El evangelio significa renuncia a todo eso. Y Pablo se dedica tanto a explicarlo y les comienza diciendo la realidad de este pensamiento. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y ahí empieza a describir esa imagen del tiempo final en el que dice sonará la trompeta y habrá resurrección para los que ya han muerto en ese momento, pero para aquellos que estén vivos, porque esa es la esperanza cristiana. Y Pablo lo dice, pero no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo vivía creyendo esa esperanza de Cristo viene pronto. Y eso es algo que nosotros también deberíamos decir. Decir, ¿saben una cosa? Va a haber resurrección, pero no todos vamos a morir. Nosotros vamos a ser transformados. Y Pablo lo que quiere decir es, en el momento en el que venga Cristo, van a resucitar los que murieron en Cristo, pero los que estén vivos van a ser transformados. Porque el punto aquí es que la resurrección no es solamente un cambio de estado de decir, los muertos pasan a la vida. La resurrección de la esperanza cristiana es algo mucho más grande. Tiene que ver con una transformación de toda la vida de la persona, de todo su ser. Lo que quiere decir, toda esta idea es, lo corruptible tiene que volverse incorruptible. Tú tienes que pensar que el evangelio debe transformar todo lo que en ti es carnal a lo santo. No puede haber un área de tu vida que tú digas, esta la dejo para después, o estas emociones, estos deseos, yo los retengo aquí porque son buenos, porque me gustan, porque me satisfacen. Tienes que entender que es una transformación total y pagar el precio. Lo corruptible debe pasar a incorruptible. Pero también es que lo que Pablo está diciendo aquí, la resurrección de la que está hablando aquí, no es una resurrección como la que experimentó Lázaro. ¿Se recuerda la historia de Lázaro? Lázaro muere, lo entierran y Jesús lo llama y él resucita. Porque Lázaro volvió a morir. O sea, Lázaro resucitó, pero resucitó en su cuerpo mortal, en su cuerpo corruptible. Lázaro murió, el Señor lo resucitó, pero ese cuerpo en el que resucitó Lázaro era un cuerpo corruptible. Él siguió envejeciendo y un día finalmente murió. La resurrección de la que está hablando aquí Pablo es una resurrección que transforma tu cuerpo. Es lo que se está diciendo, seremos transformados. Va más allá de la muerte. No se trata solo de decir un día moriré y me despertaré. Es algo más profundo. Transforma a todo el ser. Yo no sé, de hecho hay mucha especulación y no hay muchas ideas como para decir algo concreto. Pero nosotros vamos a resucitar en un cuerpo que va a ser diferente y va a ser incorruptible. Y si va a ser material, si va a ser palpable, probablemente, pero en otros términos muy diferentes a lo que nosotros entendemos hoy de lo que es el cuerpo humano. Pablo está diciendo,
tú vas a ser transformado. Vas a ser transformado a una naturaleza totalmente diferente. No es solamente que yo me morí y me voy a levantar y voy a ser otra vez yo mismo. Va a haber algo más. Y va a ser la realidad de que esa resurrección, que es lo que debes anhelar, va a ser incorruptible. Y pensaba que esto es más o menos como, ¿ustedes han visto cómo se fabrica una espada alguna vez? Alguien que trabaja en metales, que agarran, calientan el metal, lo ponen al rojo vivo y después, ¿qué hacen? Lo martillan y después al rojo vivo lo sumergen en agua o lo sumergen en algún líquido. ¿Ustedes sabían que cuando ocurre eso, el material, eso no es solo para enfriar el material, eso transforma el material? Eso es lo que se llaman temple. Y el temple cambia la estructura del material. Y aunque sigue siendo acero, ya no es el mismo acero. Es un acero más fuerte, con una estructura diferente. De hecho, eso es muy interesante, esa cuestión de la metalurgia. Si tú agarras un metal antes de hacerle eso y lo miras a un microscopio, vas a ver que tiene una estructura de una manera. Tú lo templas y va a tener una estructura de otra manera. El material fue transformado y fue transformado en un material mucho mejor. Porque si tú no le haces eso al material, el material se puede quebrar, no tiene la misma resistencia. Es una transformación completa. Pasas a hacer algo diferente. Y aunque es el mismo metal, ya no, tú no puedes decir es el material anterior. Cuando Pablo está hablando de la resurrección, está hablando, tú vas a ser transformado en una cosa totalmente nueva. Aunque conservarás tu mismo nombre y tu misma identidad, vas a ser diferente. Es algo mucho más grande que la muerte. Por eso Pablo termina esta sección, esta idea de los versos 54 al 55 diciendo: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice un poco más adelante: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y es la idea de anhela, busca vivir para esa resurrección, porque eso va a significar ser libre del pecado, ser libre del poder de la muerte, ser libre de aquello que te atrapa, que hoy te vence, ese riesgo, ese temor de decir: puedo pecar, puedo caer en un pecado. O si aún hoy estás viviendo en pecado, Dios promete transformarte totalmente. Esa era la razón por la que decía al comienzo, cuando hablaba de este hombre Charles Gordon. Él vivió una vida ejemplar y él murió abandonado en medio de la guerra, una muerte violenta, pero murió sin temor, porque él sabía que un día iba a resucitar. Esa es la transformación que debería ser este tipo de pasaje en tu vida. Que tú te pares hoy diciendo: no me interesa. No me interesa si hoy tengo enfermedad. No me interesa si hoy estoy luchando con esto. No me interesa si me está persiguiendo esta tentación. No me interesa. No me interesan las ambiciones del mundo. No me interesa la aprobación de un jefe, de una mujer, o de un hombre, o de un padre, o de un hijo. Solo me interesa llegar a ese momento en el que voy a ser transformado. No se trata de caer en un extremo de, echarse a morir o decir, sí, me da igual y ser negligente. No, es que el foco de tu vida pase a ser esa resurrección, esa esperanza futura. Poder decir: yo anhelo ese momento en el que voy a ser transformado. Que cuando oiga la trompeta, eso va a ser un momento de gozo, porque Dios va a cambiarme radicalmente. De eso se trata
esperar en la resurrección. Y ahora viene la pregunta interesante, porque uno dice, bueno, sí, es muy bonito hablar de esto y saber que un día ya no voy a estar bajo las cargas del pecado que me asedia. Yo sé que un día ya no voy a tener que estarme preocupando por la codicia, por el dinero, no sé. Pero ¿cómo vivo por ahora? ¿Cómo vivo mientras tanto? Y Pablo responde, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la otra parte de la esperanza cristiana es ese reconocimiento de la gracia de Dios por la que puedes permanecer. Porque no puedes vivir pensando en esa esperanza futura sin tener presente la gracia que te permite esperar esa esperanza. Si no, terminas siendo un legalista. Terminas construyendo una vida sobre la base de tus propias reglas y tu propio esfuerzo para mantenerte. Necesitas reconocer que estás aquí por gracia. Necesitas reconocer que vas a ser transformado por gracia. Que es por la gracia. Que es por la obra de Jesús. O sea, por favor, te lo pido encarecidamente, no olvides la gracia que te va a transformar. Si no, vas a correr el riesgo y seguramente vas a caer en la desesperación de encontrarte con tus pecados, con tus faltas y decir, vivo en lo corruptible, vivo para el mundo cuando debería vivir para Dios. Y vas a estar en tu esfuerzo intentando arreglar las cosas y no vas a poder. Por eso al final, cuando Pablo pone ese estándar tan alto de esperanza, decir, va a haber un momento en el que vas a ser levantado y vas a ser transformado, y eso va a ser por gracia. Va a ser por gracia. Y termina cerrando esto con, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí está la idea de, ¿qué debes hacer tú hoy mientras esperas? Porque la realidad de la vida cristiana o la paradoja es que nosotros tenemos que vivir en la misma situación en la que vivió Pablo. Pablo vivió hace unos 2000 años, pero él decía, algunos no moriremos sino seremos transformados, porque él estaba convencido y su esperanza le decía, Cristo viene pronto. Toda generación cristiana está llamada a vivir en esa premisa. Yo espero, Él va a venir y yo me voy a preparar para que cuando Él venga, ya, si es esta noche, si es mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, yo esté siempre listo. Y Pablo seguramente, cuando murió, no murió decepcionado, murió feliz, porque iba con su Señor. Porque lo importante no es si viene hoy y yo lo veo, es que yo me voy a encontrar un día con el Señor. Pero ¿qué hago mientras espero y mientras vivo en esa esperanza? Pablo solo da dos consejos en los que ustedes están llamados a permanecer. Hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Mantenerse firme en la fe. Eso es lo único. Mantenerse, miren. La salvación ya la hizo Cristo. La justificación fue su obra. La transformación de la que habla este pasaje es un hecho ya por su poder. ¿Qué les queda hacer a ustedes? Mantenerse firmes. Mantenerse firmes en la fe, en la esperanza, en caminar dignos del llamamiento cristiano. No necesitan hacer más nada. No necesitan hacer cosas para ganarse el favor de Dios, ya se lo ganaron. No necesitan hacer cosas
para ganarse el cielo. Ya el Señor lo hizo por su sacrificio. No necesitan hacer cosas para ser justos. Él nos justifica. Solo deben permanecer en la fe y la esperanza a la que Él los ha llamado. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Un tono más sencillo sería decirles algo así como: miren, dejen de preocuparse y de pelearse por temas doctrinales y vivan la fe del evangelio y punto. No estén tan pendientes de otras cosas periféricas. Concéntrense en vivir la fe. Porque eso es lo que los va a transformar, eso es lo que va a cambiar el pensamiento de los hijos de Dios. Ahora, hay algo interesante que quiero recordarles, porque pareciese que para nosotros es muy fácil, en cierto modo, entender de una manera un poco extraña este pasaje y quedarnos solo con este consejo. Solo debo quedarme aquí y no hacer nada. El otro consejo que les daba Pablo es importante y tienen que considerarlo. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben? No se trata de ahora decir, yo debo permanecer firme y debo estar siempre en la misma posición, haciendo lo mismo, manteniéndome en lo mismo, con las mismas luchas, con el mismo estilo de vida cristiana. Tienes que progresar. O sea, tu vida debe ser progresivamente transformada. Eso es lo que llamamos santificación del creyente. No puedes permanecer años en la iglesia haciendo exactamente lo mismo, porque tú estás llamado a progresar. Es más, ¿saben una cosa? No es natural. No es natural. O sea, perdón. Lo natural es que ustedes progresen. Es lo que se esperan. ¿O acaso ustedes ven natural que un hombre de 45 años viva con sus padres y la mamá le tenga que cocinar, planchar, acompañarlo a hacer las vueltas y cuidarlo y ayudarle a comprarle la ropa, a menos que el hombre tenga algún tipo de discapacidad? No es normal, ¿cierto? No es normal. Uno esperaría, por lo menos salvando excepciones que pueden haberlas, que una persona de 45 años tenga un nivel de vida independiente. O sea, que tenga un trabajo, una profesión, que pueda mantenerse él mismo. No que viva como si fuese un adolescente. Nosotros tenemos que progresar en la vida de alguna manera. No es natural que nuestra vida sea estática. O sea, la vida avanza. De hecho, Ani y Esteban hoy están en su primer domingo aquí en la iglesia como señor y señora. Es su primer, sí. Y ya ellos subieron un peldaño más, ya pasaron de noviazgo a matrimonio. Y eso va a implicar responsabilidades, estilo de vida, decisiones en un nivel más arriba. No puedes creer que ahora están casados pero van a vivir como si fuesen solteros todavía. Ya la misma presión de la vida le exige. Y va a llegar el momento en el que van a pasar de casados a casados con hijos. Y después casados con nietos. Porque la vida progresa y la vida cristiana también debería progresar. Y por eso a mí me preocupa en gran manera cuando oigo historias de creyentes que parece que dijeron, sí, aquí dice, estar firmes e inconmovibles. Entonces yo toda la vida voy a ser un creyente de 6 meses en el evangelio. Y pasan 20 años y simplemente son 40 veces un creyente de 6 meses en el evangelio. Sin saber orar en público, sin leer la Biblia, sin ser capaces de compartir el evangelio, sin servir, sin hacer nada.
Dice, no. O sea, cuando dice estar firmes es firmes en tus convicciones, no que te quedes estático toda tu vida y pasivo toda tu vida. Debe haber un progreso, y es lo que le está diciendo. Tu vida debe progresar en la fe. Tu vida debe progresar siempre en la obra del Señor. Y eso no es solamente la idea de hacer cosas para Dios, sino lo que Dios también hace en ti. Yo lucho mucho, y perdónenme, porque sé que a veces eso puede ser duro y pero yo lucho mucho con entender creyentes que me dicen que llevan años en el Evangelio y me dicen, me da flojera leer la Biblia. Yo lucho mucho con entender eso, porque me dicen, algo está pasando. Y no estoy hablando de esos momentos tan normales en nuestra vida de me da pereza leer la Biblia. Hay días, pueden haber momentos en nuestra vida de desierto, de crisis en los que luchamos con mantenernos en la fe. Pero si mis actitudes siguen siendo las mismas de un nuevo creyente, cuando llevo años en el Evangelio, yo debería pensar, creo que no estoy progresando. Y quizás yo debería examinar mi corazón, quizás yo debería sincerarme en mi relación con Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy así? Porque el llamado es, permanece en la fe, estate firme en tus convicciones, pero progresa en la obra de Dios. Progresa en servir a Dios, pero también progresa en lo que Dios hace en tu vida. Y no puede ser que creyentes de mucha data sigan teniendo las mismas luchas. Deberías tener luchas nuevas, porque esa es la verdad. O sea, tú te conviertes y tienes tentaciones. El Señor te ayuda a vencerlas y van a venir nuevas tentaciones, no las mismas, porque estamos llamados a progresar en nuestra fe. En conclusión, tu entendimiento del Evangelio debes empezar a medirlo por la manera en la que transforma tu vida y tu esperanza, y la manera en cómo eso se refleja en todo lo que haces. Y dos cosas en las que debes enfocarte y en las que debes orar, y quiero que terminemos orando, es, Señor, afírmame las convicciones de lo que es el Evangelio, que son sencillas. Es con lo que comienza Pablo en este capítulo 15. No se trata de definir Evangelio por maneras de vestirse o estilos de adoración o pastores a los que siguen. No. Cristo murió por los pecadores y su sacrificio lo justifica. Y nosotros estamos llamados a obedecerle. Ese mensaje del Evangelio en esos términos sencillos. Él murió por mí, porque yo era un pecador incapaz de salvarme. Y solo por su gracia yo soy salvo. En ese Evangelio, convencidos, dejarse transformar por ello. Pero también orar para que nuestra vida progrese en la obra de Cristo. Progrese en santificarnos. Progrese en ayudarnos a servirle. En lo que estamos haciendo lo hagamos cada vez con un mejor carácter cristiano. Entonces vamos a orar en esas dos ideas y terminamos respondiendo en adoración.